Minutos ya tenemos aquí con nosotros, ha entrado a la vez que la sintonía, eso es estar bien sincronizados, a José Miguel Serrano de G. Abogados. Muy buenos días, José Miguel. Buenos días, Aurora. Estoy viendo un montón de conceptos que prevaricación, desobediencia, cohecho, tráfico de influencias, malversación, lo que nos gusta utilizar estas palabras en muchas de las conversaciones. Pues preferiría que no tuviéramos que utilizarlas en ninguna conversación por resultar inexistentes, pero desafortunadamente están a la orden del día. Sí, además es que lo usamos mal, con lo cual mejor no usarlas. Vamos a intentar aclarar términos. Bueno, pues ¿qué empezamos por prevaricación? Vamos a empezar, si te parece, hablando en términos más generales, vale, y englobando este tipo de delitos. Al igual que la semana pasada hablábamos de los delitos contra la seguridad vial y decíamos que son muy poquitos artículos, apenas 6, 7, pero que se aplican el 50, el 60% de los juicios rápidos. Los delitos contra la administración pública, ya sean cometidos por funcionarios, como veremos ahora, o por particulares, ocupan un capítulo enorme de 30 y tantos artículos, pero curiosamente se aplican muchísimo menos. ¿Qué ocurre? Que el legislador, el gobierno, el ejecutivo, por esta confusión de poderes que existen, cuando pretende desarrollar los castigos contra todo este tipo de conductas, desde mi punto de vista lo que pretende es ganar votos. Entonces, bueno, y vamos a incluir un delito tal, y vamos a incluir la especificidad del delito cual. Pero luego en la práctica estamos viendo que desafortunadamente o no se aplican, o se aplican tarde, o se aplican poco y menos de lo que nos gustaría a los ciudadanos. Dicho esto, si te parece, sí, podemos empezar por la prevaricación, y en lugar de empezar hablando por la teoría, bueno, diremos que se regulan los artículos 404, 405 y 406 del Código Penal. Vamos a empezar hablando de la práctica. Un caso que se me ha presentado a mí recientemente en el despacho. Me viene una buena amiga y cliente que se encarga de organizar pruebas deportivas de absoluta legalidad, rallies maravillosos, y me dice que ha solicitado, como todos los años, el permiso oportuno tanto a la Comunidad de Madrid, que es la encargada de regular el tráfico en las carreteras de la región, como a los pueblos por los que pasa la prueba. El término municipal, porque por el pueblo ni pasa. Efectivamente, creo que lo conoces bastante bien. Sí. Ningún problema con la Comunidad de Madrid, ningún problema con el 99,9% de los pueblos por donde pasa la prueba, pero hete aquí que uno de los pueblos de la Sierra de Madrid decide que no tiene suficientemente dinero en las arcas y se inventa una tasa. Desde el despacho asesoramos a esta cliente y le decimos, mira, pues tienes que decir esto porque la tasa es posterior a la solicitud de permiso, porque la tasa no tiene nada que ver con el dinero que te están pidiendo, porque la tasa no regula el supuesto que te están diciendo, con lo cual en el despacho entendemos que no se tiene que aplicar. Bien, pues dicho y hecho. Mi cliente se pone en contacto con el ayuntamiento y se lo hace ver absolutamente de buenas, alegando leyes, alegando normas, y desde el ayuntamiento le dicen, pochata, es lo que hay, y si quieres bien, y si no, también. Desde mi punto de vista eso es prevaricación, porque ¿qué es prevaricar? Prevaricar es dictar una resolución a sabiendas de que es injusta. Puede haber prevaricación judicial, como el caso reciente del juez Garzón, o el caso de Gómez de Liaño ya hace un montón de años con el dueño del grupo Prisa, con Polanco, que ya falleció. Puede ser prevaricación administrativa, como podría ser el caso del que estamos hablando, o incluso podría ser prevaricación política a la hora de dictar una serie de normas que conscientemente se sepa que son injustas en su aplicación. ¿Qué podemos considerar por prevaricación también? Lo que se considera como enchufismo, el decir, yo sé que tú no estás capacitado para este puesto, pero como eres mi primo, mi cuñado, mi vecino y me caes bien, lo que sea, pues directamente nos saltamos las normas de oposición, las normas de concurso, y por
dedazo, como se suele decir, vas a entrar a un puesto de funcionario en la administración pública. Eso en el ámbito ético y moral se llama nepotismo. Efectivamente. Curiosamente, veíamos la semana pasada que por ir conduciendo borracho, lo cual es absolutamente malo, no es bueno, te puede caer prisión, pero por este tipo de comportamientos la ley no prevé prisión, prevé inhabilitación y prevé multa. Es decir, el propio legislador, desde mi punto de vista, se guarda las espaldas y dice, oye, que si algún día yo me veo en esta situación, que no me toque pasar por caja o por la cárcel, como si esto fuera el Monopoly. Pero bueno, a mí que me inhabiliten y ya veremos si el día de mañana, como también hemos conocido, llega alguien, me indulta o prescribe, o bueno, ya veremos lo que ocurre con esto. Muy relacionado con la figura de la prevaricación está el del abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos. Cualquier funcionario de la Administración de Justicia, cualquier juez, fiscal, abogado del Estado o incluso cualquier funcionario que en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de la existencia de un delito, tiene la obligación de dar traslado al juez, en este caso, o al Ministerio Fiscal, para que ese presunto delito se instruya. Muy bien, pues el que no haga eso, el que de manera voluntaria y deliberada omita el dar traslado o el instruir contra determinado tipo de delitos, está cometiendo un delito contra la administración pública. Para que nuestros oyentes nos puedan entender. Hace poco un juez bastante valiente ha decidido imputar a la infanta Cristina. El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado se han opuesto a esa imputación. Pues bien, yo no he tenido acceso a esos escritos. El fiscal lo pone el que está en el poder, ¿no? Sí, el Ministerio Fiscal depende del Poder Ejecutivo, efectivamente. No tiene independencia como puede ser el Poder Judicial o la Judicatura. Yo no he tenido acceso a los escritos, no he tenido acceso directo a las resoluciones, pero, ojo, existe el deber por parte del Ministerio Fiscal de, si tiene conocimiento de la existencia de un eventual delito, de un presunto delito, perseguirlo, independientemente de que seas la hija del rey o que seas un señor que pases por la calle. En este caso, estamos hablando de lo mismo. Sería inhabilitación y sería multa, en ningún momento prisión. ¿Qué más tenemos? Tenemos los delitos de desobediencia. Estos ya son algo más graves. El Código Penal, en el artículo 410 y siguientes, te dice que las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales podrá ser condenado por un delito de desobediencia e incurrirán en pena de multa, igualmente multa, o inhabilitación. Casos, por ejemplo, la jueza Alaya, en el tema de los ERES, ha requerido en varias ocasiones a la Junta de Andalucía para que aporte determinados expedientes. ¿Por qué ha requerido en varias ocasiones? Porque en la primera no ha hecho caso, en la segunda no ha hecho caso y van dilatando. Ojo, eso podría ser un delito de desobediencia. En los medios ya os habéis hecho eco en muchas ocasiones de que ese tipo de actitudes podían estar tapando algo más gordo. Bueno, ya ese tipo de actitudes de por sí ya son un delito. Muy importante. ¿Qué más tenemos? Una figura curiosa, el cohecho. El cohecho, o para los mortales... Por prevaricación y cohecho, ¿no? Cuando sale en las noticias. ¿Qué es el cohecho? El cohecho es un soborno. Toda aquella autoridad o funcionario público a la que que permita que se le hagan regalos por razón de su cargo, esperando algo a cambio. Esto, el cohecho lo regulan prácticamente 15, 16, 18 artículos del Código Penal, pero se refieren todos más o menos a lo mismo. ¿Y esto qué son los trajes de camps? Bueno, efectivamente. Entre otras cosas. Entre otras cosas y entre otros. El tema de los trajes de camps ha dado luz a este tipo de delitos, aunque ya se conocían anteriormente, y ha propiciado que todo el mundo hable del cohecho. Curiosamente, Camps fue absuelto y esta semana, creo que ha sido ayer o antes de ayer, el propio Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia absolutoria. Esto además entre los políticos da miedo, porque todos conocemos declaraciones y manifestaciones de políticos en los que se dice, oiga, ¿yo por qué no voy a poder aceptar algo por razón de mi trabajo? Pues porque, mire, usted posiblemente a esta persona que le está regalando no un traje,
sino viajes, un coche, también conocemos un famoso Jaguar, y bolsos. El exmarido de una ministra, y bolsos, eso puede tener influencia sobre decisiones que usted tenga que tomar, con lo cual, como a usted lo que se le supone es una objetividad, imparcialidad absoluta, no vamos a propiciar, no vamos a ayudar, el Código Penal va a frenar ese tipo de actitudes que pueden suponer que usted no sea todo lo honesto que debería. Curiosamente, el propio Código Penal dice que el particular que haya hecho regalos, si se arrepiente, llega una mañana, se levanta y dice, uy, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No el político que recibe los regalos, sino el particular que lo da, vale. Efectivamente, en este caso, pues, el tema del Jaguar... El donante, entre comillas. Efectivamente. Si el donante se arrepiente de manera espontánea y llega al juez o a la policía y dice, mire, estoy súper arrepentido, me ha pasado esto... Es una situación totalmente real. Me acosté en un momento de borrachera y, mire, me he levantado lúcido... Y lo dice, esa persona queda impune, no así la autoridad o el funcionario público que lo ha recibido. Es una figura curiosa. Esto, José Luis, en Estados Unidos creo que está mejor regulado que aquí. No sé si tienen como un umbral, un tope, que al cambio serían en pesetas unas 8.000 o unos 50 euros al cambio, y a partir de ahí no pueden aceptar absolutamente nada. Claro, lo cual yo considero más que lógico, porque evidentemente al final acaba influyendo, queramos o no, aunque sea en nuestro subconsciente. Si yo te conozco a ti de antes y sé que me llevo bien contigo y sé que además el día que yo deje mi puesto en la administración pública tú me vas a coger en tus brazos y voy a tener un puesto en tu consejo de administración, pues probablemente me porte mejor contigo que, por ejemplo, con Aurora, que la veo pasar por la calle y no la conozco absolutamente nada. Yo sería partidario de regalos cero. Para cualquier persona que tenga poder en este país, regalos cero. O al menos que no se puedan demostrar. No es lo mismo un cochazo o viajes o prebendas tal, que regalarle a alguien, por ejemplo, pues que es político, que es un cargo político, pero bueno, le regalas, qué sé yo, pues estuve en Cuéllar y te he traído un souvenir. O sea, no es lo mismo eso, que vale 3 euros o 10 euros, que andar Hablábamos la semana pasada... Con regalos que luego, de los cuales se espera un favor, feedback, a cambio. Un agradecimiento. Hablábamos la semana pasada al hilo de los delitos contra la seguridad vial. ¿Dónde ponemos el límite de ir borracho o no ir borracho? Pues creo que se puede establecer un paralelismo en este caso. ¿Dónde ponemos el límite? Porque a lo mejor estuve en Cuéllar y me acordé de ti, yo le tengo un cariño tremendo al pueblo de Cuéllar y me vale más que si me regalas una gargantilla de brillantes. Ahí entran también elementos de carácter subjetivo, por eso es por lo que yo digo que yo establecería cero. Cero de regalo. También. ¿Por qué? Porque además no es necesario. No es necesario ni viajes, ni comidas, ni bolsos. Si sus señorías llegan muy bien a fin de mes. Bueno. No voy a ser yo el que diga eso, y más cuando ayer hubo una huelga de secretarios judiciales. La Cámara Baja y la Cámara Alta, que no, sin problemas para llegar a fin de mes. Esto respecto del cohecho. Podríamos estar hablando de cohecho y de casos ya estoy viendo yo que vamos. Durante años y años. El siguiente delito, que también tiene tela, el tráfico de influencias. Artículos 428 y siguientes del Código Penal. ¿Qué es lo que nos dice el 428? Es bastante claro en este sentido. Dice que el funcionario público o autoridad, es decir, una autoridad es una persona que trabaja en la administración de justicia, pero que no es funcionario. Por ejemplo, los ministros, secretarios de Estado, que no han tenido que pasar ni un concurso ni una oposición para trabajar para la administración del Estado. Que influyere en otro funcionario público o autoridad, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal, muy importante, o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en penas de prisión de 6 meses a 2 años. Fijaros que aquí ya estamos hablando de algo más grave. En pocas palabras, ¿qué es el tráfico de influencias? Pues el tráfico de influencias está muy relacionado con el cohecho. Es tú me has regalado un bolso y yo, como conozco al director general, que es el que tiene que otorgar el concurso o la licencia de TDT para no sé quién, pues te la conceden a ti porque me has regalado el bolso y porque yo estoy hablando con ese director general. Eso es el tráfico de influencias. Igualmente ya vemos que está penado, y está penado con prisión. ¿Por qué? Rompe las reglas del mercado de libre competencia, rompe las reglas de objetividad e imparcialidad de la administración pública y una regla de confianza del ciudadano en sus poderes públicos, que es muy importante.
Eso respecto del tráfico de influencias. Perdón, José Luis, veo, es una gozada, está todo reflejado, todo previsto en la ley. Ahora solo, perdona, José Miguel, ahora solo falta que algún día se aplique, porque claro, esto es que está muy bien en el papel. Claro, es lo que comentábamos al principio, está muy, muy regulado, hay infinidad de artículos, pero... En la teoría está todo muy bien. En Luego, la práctica nos encontramos con instrucciones como ha habido recientemente en Cataluña de más de 16 años. Ninguna instrucción puede llevar más de 16 años por miles de folios que tenga la causa. Es que es imposible, porque además luego las causas se repiten y se repiten y se repiten. Antes lo mencionabas de soslayo, José Miguel, lo de la independencia del jurídico, el legislativo... Yo creo que no hay independencia entre que lo de Montesquieu, que decía Guerra y ha dicho muchísima gente, que Montesquieu ha muerto hace mucho, que no hay independencia entre ninguno de los tres poderes, sobre todo. Eso es así, porque la muestra es que nunca se aplican estas leyes, y si se aplican siempre pasa algo. Claro, y además la práctica nos dice que hay mucho flujo de políticos, o en este caso de jueces, que han acabado en política, que se han cansado de la política y han vuelto a la judicatura, que han acabado en despachos de abogados, que han acabado o que defienden a políticos o autoridades. Cortar eso, yo creo que más que de una ley, depende de la honestidad particular de cada uno. ¿Y qué ocurre? En Grecia o en Roma, quienes ejercían el poder político se les suponía, y en la mayoría de las ocasiones era así, digamos, una autoridad moral superior a la del resto de ciudadanos. Desafortunadamente creo que a día de hoy no nos encontramos en esa situación. Pero bueno, al fin y al cabo, la ley lo prevé. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de la existencia de un delito tiene el derecho y la obligación de ponerlo en conocimiento o de instar para que un juez vaya adelante, y eso es algo que la ley nos permite. ¿Qué ocurre? Que claro, pues en mi caso, yo soy un pobre mortal, igual que vosotros. Meternos contra los poderes fácticos o los poderes públicos, pues nos puede traer consecuencias no deseadas. Pero ya te digo, la ley lo prevé. En una sociedad ideal, si no hubiera cuestiones extrañas de por medio, la ley nos permite instar ese tipo de cosas. Hablábamos de cohecho, hablábamos de tráfico de influencias. Y malversación de fondos. La malversación de fondos. Que va todo unido. La malversación de fondos tiene su reflejo en un particular en la apropiación indebida, más o menos. Son figuras bastante similares, son delitos económicos en este caso. ¿Qué significa la malversación? Significa que yo tengo una partida presupuestaria que tengo que dedicar a limpieza de viales, pero cojo y me hago una piscina en mi casa. O en lugar de la limpieza de viales, abro una piscina, aunque sea municipal. Esto podría dar lugar a un delito de malversación. Volvemos a lo mismo. ¿Qué ocurre en la práctica? Que como el dinero de todos no es de nadie... Sí, una famosa frase, sí. Efectivamente, el dinero de todos no es de nadie. Si lo tuviéramos que adelantar nosotros y luego, en función de resultados, ya nos lo devolvieran... Eso lo dijeron cuando el gobierno de Zapatero, lo dijo una ministra, ¿no? Otro gallo cantaría. Sí. Otro gallo cantaría. La malversación tiene muchísimas especificidades. Y además la gente ni se molesta en pedir ni certificados, ¿no?, de que ha invertido ese dinero público, ni nada de eso. Haciendo un paralelismo, como me gusta a mí, hablamos de comunidades de propietarios. ¿Qué vecino de una comunidad de propietarios se entera de dónde va el dinero de sus cobras? Nadie. Pues en lugar de ser 20 vecinos, somos 50 millones de habitantes. Y en lugar de ser el vecino de al lado, tu presidente... es absolutamente inaccesible y tienes 14 filtros desde el ayuntamiento, la diputación, la comunidad autónoma. Pues imagínate, como para enterarte. Organismos públicos, empresas públicas, todo eso. Oiga, ¿dónde va el IVA que yo pago? ¿O dónde va el IRPF que yo pago? Esto es para que cuando me pongan una multa, por ejemplo, en tráfico, les dé explicaciones de dónde ha ido a parar mi dinero. Claro. Pues te imaginas, que le diga, vale, pero me hace un recibo de que mis 130 euros que me ha cobrado por aparcar mal van a ir destinados a... En países del norte de Europa sí se establece. Claro, países del norte de Europa. Al céntimo dónde van tus impuestos. Eso es lo que habría que hacer. Tus multas o bueno, las tasas, al hilo de lo que hablábamos anteriormente. Sí. ¿Qué ocurre? Que el policía que te pone la multa, pues es un mandado.
El pobre policía no va a saber ni dónde va el dinero, básicamente porque él te da la recetita y no ve ni un duro. Esto es como las teleoperadoras, que se la cargan sin tener que cargarse. Los propios policías o guardias civiles o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se encargan de regular el tráfico, desde inicios de año, si no recuerdo mal, se les ha prohibido cobrar las multas en efectivo. Ya directamente tienes que ir al banco. Hasta el año pasado sí que se les permitía. Por si acaso, bueno, o por que en el ejercicio de su trabajo pierda ese dinero y lo pierda sin querer. Bueno, la verdad es que sí. Yo quería comentar, aunque sea de forma breve, porque son dos temas un poco... Una cuestión que es aledaña a esto que estamos hablando. Ayuda bastante a salir... impune de ciertas situaciones. Por ejemplo, de sus señorías, eso de los aforamientos, que estaba muy bien antaño Mari Castaño, que era una cosa que salió para proteger a los políticos del déspota monarca de turno, lo que fuera. Pero ahora, hoy en día, yo creo que no es necesario esto del aforamiento, de que sus señorías sean intocables. Recordemos al alcalde de Marinaleda, por ejemplo. ¿Esto tú cómo lo valoras, José Miguel? Pues volvemos a lo mismo. La teoría, desde mi punto de vista, está muy bien planteada. ¿Por qué? Porque al final son la gente que ejerce un poder público y que si tuvieran esa capacidad moral superior al resto, digamos que los aforamientos lo que hacen es que en sus inicios permitían que las expresiones y opiniones que se dijeran en sede parlamentaria no tuvieran consecuencias de carácter penal. O, como tú decías, una protección respecto de un poder superior como podía ser el jefe del Estado, que a día de hoy no tiene poder real en este país. La práctica supone las dilaciones indebidas, supone los cambios de órgano judicial, porque ahora dimito, ahora no dimito, ahora me aparto, ahora no me aparto. Debería haber una regulación bastante más específica y bastante más detallada para todos los nuevos casos que están apareciendo. Ocurre también que la administración pública siempre ha sido, en este país, algo más delgadita y ahora crece y crece y crece y crece, porque bueno, se vendieron empresas públicas, pero da igual, porque generamos organismos públicos por otro lado. Y crece el número de aforados y crece el número de personas con prebendas. Yo, como operador jurídico, pienso que eso no debería de existir. Debería de existir en casos muy tasados y en casos en los que realmente esté justificado. Si no, porque además es un arma de doble filo. El tema del aforamiento, por ejemplo, de diputados, sí. A los diputados les enjuicia el Tribunal Supremo. El derecho de defensa determina que todo imputado o condenado tiene derecho a una doble instancia. Por ejemplo, a mí me condena la audiencia provincial y tendría derecho a ir al Tribunal Supremo. Me condena a un juzgado de lo penal y tendría derecho a ir a la audiencia provincial. A un diputado le condena el Tribunal Supremo y no tiene derecho a recurrir a ningún sitio. Con lo cual, vemos que por un lado les viene bien, pero por otro lado, y más, con los perfiles políticos que pueden tener algunos magistrados del Tribunal Supremo, si se encuentran a alguien de un signo político contrario, pues se puede encontrar condenado injustamente y sin tener derecho a recurrir un recurso ordinario absolutamente nadie. Ya te digo que eso se debería de detallar más. Otro día hablamos ya pues de la invulnerabilidad de Su Majestad el Rey. Me da igual que ahora sea don Juan Carlos, el día de mañana don Felipe o quien fuera. Oye, una cosa. Sí. El Iñaki Urdangarín ahora se va a Qatar porque no le han retirado el pasaporte. ¿Tú haces algo y lo primero que hacen es retirarte el pasaporte? Bueno, no, es que no es lo mismo. No. Son noticias que aparecen en medios de comunicación, hay que ver qué reflejo judicial tienen. Partimos del derecho a la presunción de inocencia, aunque... Bueno, que él es todavía inocente. Aunque pueda quedar desvirtuada por indicios, hasta que una persona no es condenada es inocente. ¿Qué elementos o qué requisitos se tienen en cuenta a la hora de determinar la situación personal de un imputado? En primer lugar, el riesgo de reincidencia, tanto para entrar en prisión como para que se le retire el pasaporte o que tenga que hacer, que tenga que ir al juzgado cada 15 días, bueno, determinadas cuestiones, o que tenga que llevar una pulserita de estas de estar localizado permanentemente. Decíamos, reiteración delictiva, pues entendemos que un señor como Iñaki Urdangarín, que está bajo los focos todos los días, no vuelva a hacerlo, sería lo esperable. No vuelve a hacerlo, si lo ha hecho. Riesgo para la víctima, pues en este caso la víctima seríamos todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de cohecho, de tráfico de influencias, de malversación, de todo junto, aunque sea impropia, eso es. O riesgo de fuga. No deja de ser el yerno del rey.
se estaría poniendo en riesgo uno de los puntales del Estado tal y como se configura a día de hoy. Quiero confiar que si este señor vivía en Washington y ya estaba imputado y venía a España, ¿por qué no va a hacerlo con Qatar? Pero, ya os digo, son noticias que salen en medios de comunicación y yo quiero ser prudente, cauto, efectivamente, y esperar a ver cuál es el reflejo Pero que judicial. Aunque se vaya puede seguir la historia por su curso, supuesto, sí. Los procedimientos judiciales siguen independientemente de dónde esté y cómo esté cada persona, a no ser que fallezca. La película, para finalizar. Pues esta vez me vas a permitir que te diga que no hay película. Vamos a animar a la gente, si quieren conocer más de prevaricación, de cohecho, de tráfico de influencias o malversación, que vean telediarios, que lean periódicos, que nos escuchen. Sí, la verdad es que sí, que para qué queremos más. Más ciencia ficción que esta realidad no la tenemos. Supera la ficción. A mí, si me permitís, yo sí podría, aunque sean de lado, con tu permiso, aportar una película para este fin de semana, protagonizada por el gran James Stewart. El título en español es Caballero sin espada, del 39. Competía con Lo que el viento se llevó y se quedó sin, claro, la otra película barrió. Por cierto, que ese grupo de los de la canción de Relax, Frankie Goes to Hollywood, pues aquí era Mr. Smith Goes to Hollywood, el título original de esa película, traducida aquí en España, Caballero sin espada, con James Stewart. Una película sensacional que les recomiendo, y el director encima, si no recuerdo mal, es el mismo Frank Capra, o sea que ahí es nada. Pues nada, deberes para este fin de semana. Es una película que habla mucho de esas cuestiones. José Miguel, contacto por si necesitamos de vuestra ayuda. Esperemos que no, pero si alguien necesita hacernos algún tipo de consulta o asesoramiento, puede ponerse en contacto con nosotros en el número de teléfono 609-636-894, enviarnos un correo electrónico a la dirección info@gvarelaabogados.com o entrar en nuestra página web, en la que aparecen todas las formas de contacto, que es www.gvarelaabogados.com. Pues muy sencillo. Muchísimas gracias, José Miguel. La semana que viene te esperamos. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.